Buenas, mi nombre es Jason Pacheco Castellanos. Estoy en sexto semestre de Contabilidad Pública en la Universidad de la Costa Cuba y el tema que hoy les voy a explicar es un marco común para las normas de contabilidad. En septiembre del 2011, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés FABS, y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, conocido en sus siglas en inglés como el IASB, contemplaron o idealizaron una primera fase para este marco común de estas normas de contabilidad, para que así se pudiera eliminar los entes reguladores de este tipo de normas, que sea este marco conceptual el único ente regulador de este tipo o este modelo de contabilidad que puede regir por muchos años más. Hay que tener en cuenta que las medidas del IASB y el FABS sobre converger en las normas de contabilidad no solo se ha limitado a que se converjan o se adopten o se realice de forma global o se lleve a cabo la contabilidad de una forma global, sino que también se ha llegado a la conclusión o por ende, partiendo de esa convergencia, se ha logrado también que se avance en una convergencia conceptual, es decir, que los términos que se utilicen en los modelos de contabilidad llevados en empresas, en la economía colombiana, sean los mismos términos utilizados contablemente en los Países Bajos de Europa, en China, en Japón, etc. Ahora surge una pregunta dentro del tema que se está explicando: ¿qué es un marco conceptual? ¿Son conceptos, son ítems, son significados o son elementos? Un marco conceptual son todas las anteriores. ¿Por qué? Porque un marco conceptual consta de los conceptos, tanto del significado como del significante. Son ítems que se deben tener en cuenta al momento de realizar una lectura previa sobre algún tipo o un tema en especial. Son significados porque los significados nos dan a nosotros la realidad de lo que estamos indagando, y son elementos porque un marco conceptual en sí tiene que contemplar los elementos necesarios para ser conciso y preciso sobre lo que se está explicando. ¿Cuál sería el marco conceptual para estas normas? No es más que el conjunto de elementos que reúnen tanto en términos contables como en términos financieros para que la información sea clara, precisa, comprensible, comparable y una infinidad de características y cualidades que deben de tener los modelos de contabilidad que se deben de llevar a partir de la implementación de este nuevo modelo que es la SNIF. El proyecto que idealizó el IASB y el FABS para este marco conceptual es que debe poseer características tanto objetivas como cualitativas, debe tener unos elementos y debe tener un reconocimiento de este tipo de elementos que está manejando. Debe constar de una medición, información de la entidad que está informando. Además, este proyecto comenzó de una publicación o un pronunciamiento emitido en el año 2004 por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera en Estados Unidos y por algunos de los primeros indicios del IASB con respecto a la contabilidad. Ahora, un claro ejemplo de un proyecto así sería nuestro decreto colombiano 2649 del 93, que parte de una recolección de normas internacionales de ese momento. Es importante tener en cuenta que ambas instituciones o ambos entes reguladores lo que buscan, o sea, su objetivo máximo es crear un marco que sea estable al pasar del tiempo, o sea, que perdure durante muchos años. El objetivo general de la información financiera es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, es decir, que sea útil para los inversores actuales y los futuros potenciales, prestamistas y otros acreedores en la toma de decisiones sobre
terrestre de recursos mundial. Es decir, que la información que se desea proporcionar debe ser clara y concisa para que las personas interesadas o pertinentes en el caso a leer puedan entender la información que en ella quieren expresar. Características cualitativas de lo útil de la información financiera. Como primera característica cualitativa contemplada por estos dos entes es que la información necesaria para que los usuarios de los estados financieros tomen decisiones económicas, es decir, que se debe proporcionar la información mínima necesaria para poder tomar una toma de decisión. Y esto hace parte también no solo de la parte financiera de la contabilidad, sino también de los procesos administrativos que la empresa está llevando a cabo. Además, tenemos otras características cualitativas como la comparabilidad, que sea comparable, es decir, que podamos interpretar o podamos sacar lo relevante de la adopción o la preparación de estos estados financieros bajo estas normas con respecto a otras entidades o con respecto a años pasados, que sea verificado, es decir, que podamos verificar los datos en ella, los datos presentes en este tipo de estados financieros o balances. Debe ser oportuna, estar presentada en el tiempo que es y debe ser comprensible, es decir, que debe ser clara para las personas interesadas. Además de estas características cualitativas, una característica que posee las dos cualidades, posee los dos aspectos, tanto cualitativo como cuantitativo, es el costo, porque es que ambos entes son conscientes y realistas de que si los costos de la aplicación de este tipo de normas superan los ingresos generados, no tendría sentido adoptar este tipo de normas. Ahora surge una pregunta: ¿qué y ahora qué se debe hacer? Esto responde lo siguiente: es sabido que la adopción de este tipo de normas internacionales de contabilidad y información financiera poseen ciertos obstáculos para las diferentes economías en las cuales se les implementar. Hay economías en las que el mero caso de reconocimiento de algunos activos genera un gasto con respecto a la implementación de las normas, cosas que no se veían antes. Este es un obstáculo. Otro obstáculo que se presenta con la adopción de las normas internacionales de información financiera es que se debe preparar a los contadores aún más o crear, desarrollar nuevos profesionales especialistas en el valor razonable. Otro cambio significativo con respecto a la evaluación de inventario, la depreciación, que no sería por su vida útil, sino por su vida productiva útil, y además que las normas, su marco conceptual aún no es claro, no es constante para lo que se desea implementar o para la idealización o contemplación que se dio inicialmente durante el desarrollo de este proyecto. Es decir, que la primera fase que se deseó implementar sobre un marco conceptual que sea estable y sólido y que permanezca durante el tiempo, hoy en día la idea no es muy clara, no es muy viable, en el sentido en que en un país tiene una manera diferente de reconocer activos, de pagar gastos, de proporcionar sistemas de costos, cosa que en Colombia no es muy claro por los diversos problemas que se tienen y por el sistema tributario que existe. Ahora lo que se debe hacer es un plan de acción para la adopción de normas, es decir, adoptar o moldar estas situaciones con respecto a la economía y los procesos administrativos que se están desarrollando dentro de la empresa. El marco común para las normas de contabilidad no es más que una declaración explícita de los conceptos fundamentales en que se basa el conjunto de normas. Además, esto parte de un proyecto que contempló el ente regulador de las normas de contabilidad en Estados Unidos y el ente que regula y emite las normas internacionales de contabilidad, que es el IASB. Además de esto, propuso un objetivo general para la información financiera, que es el de proporcionar la información necesaria, concisa, comprensible y clara. La otra es tener en cuenta las características cualitativas de este tipo
el plan de acción que se debe desarrollar.